Buen día, estimados y recordados seguidores y suscriptores en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a tocar el tema contactores. Y sin más preámbulos, vamos a ello. En esta gráfica vamos a identificar los componentes que integran a este equipo, que es una máquina electromecánico, se podría decir. Contactores. ¿Ya? Y en este video vamos a recordar partes, piezas, funcionamiento y vamos a hacer una pequeña simulación. Para ello vamos a guiarnos sobre nuestro guía que hemos llevado en máquinas eléctricas. Ya. Primero tenemos, dice, los bornes de contacto. Es donde nosotros conectamos nuestros cables o empernamos nuestros cables para que estos se comuniquen con otros componentes. Luego tenemos, dice, martillo o armadura móvil que está presionado por un muelle o resorte de retorno. Además tiene, dice, una chaveta de parte móvil. Tenemos una bobina, es lo que magnetiza el núcleo, es decir, el hierro sílice, y este E se pega. Al pegarse va a atraer todos los contactos. Dice, tiene la culata, el circuito magnético fijo. Dice, tenemos la chaveta o la pieza de la sujeción de la culata. Tenemos el amortiguador, son piezas de goma, y base del contactor. Tenemos, dice, las bornes de contactos de fuerza, robustos electrónicamente, también llamados contactores o terminales primarios o principales. Tenemos borneras de contacto de mando o contactos auxiliares. En estos auxiliares tenemos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, que acá nos ilustra. Luego tenemos el contactos electrónicos, de cómo es internamente o cómo es lo que se ve. Tenemos los contactos separados, el martillo, el resorte, la bobina y la culata, la otra parte del núcleo, ¿no? El martillo y la culata son dos piezas en forma de E. Y todos los que han llevado transformadores y todos quienes conocen lo que es transformadores, conocen cómo son estos núcleos. Al circular la corriente eléctrica por la bobina o por el hilo de cobre que está enrollado en la bobina, eso genera campos, y al generarse un campo magnético, el martillo y la culata se atraen, cierran, un sonido característico del contactor, y jalan. Al jalar prácticamente este contacto, lo que va a hacer es cerrar todos los circuitos, sean principales, auxiliares, cerrar, y todos los que han estado cerrados abrir. Y también tenemos que tener en cuenta que los principales tienen los bornes, también tienen los auxiliares y la bobina. Eso es todo lo que tenga que ver.
pictográficamente. Obviamente la carcasa que la tapa, y cuando esto se junta se vuelve así, juntado como un transformador único. Podemos ver los contactores que tienen diferentes presentaciones. Podemos ver contactores solos así, y podemos ver contactores con componentes secundarios. Por ejemplo, acá podemos ver con un relé térmico variable, y esto también puede tener incluso contactos adicionales, más contactores o más contactos auxiliares para otros fines. Digo, vamos a hacer la simulación. Entonces, lo que vamos a hacer una simulación básica, puesto que no vamos a poner las protecciones, y si las ponemos obviamente hay que, algunas cosas hay que obviarlas. Entonces, primero necesitamos líneas, y línea 1, línea 2, línea 3 con neutro. Luego necesitamos línea para el control, neutro para el mando, y fuerzas. Ahora luego necesitamos, vamos a poner un interruptor acá. Luego del interruptor necesitamos el contactor de 3. Y necesitamos motor de 3, motor trifásico, motor trifásico, el primero podemos poner, ya. Entonces vamos a poner otra, quiere con tierra. Listo. Conectamos nuestra fuerza. Ojo que el guardamotor se debe también poner. Nuestra tierra. Esta sería nuestra etapa de fuerza. Y nuestra etapa de control, ponemos la bobina. Una bobina por acá. En primer lugar, lo que vamos a tener que es simplemente probar cómo funciona. Ya pusimos la llave térmica, el contactor y cómo vamos a poner. Entonces simplemente debe arrancar al poner las bobinas a línea y neutro, o línea 1 y L2. Pongo la llave térmica, térmico 2, ni bien conecto, se va a prender. Para evitar eso voy a poner la llave térmica. Esto es la manera de probar un contactor. Prendemos la cuchilla 2, cuchilla 1 y prende. La cuchilla 2 apaga. Entonces estoy poniendo directamente. Esto estoy tratando como si fuese un pulsador. Luego vamos a implementar el circuito con pulsadores de normalmente abierto y normalmente cerrado, más un contacto auxiliar del contactor para ponerle on off. Dicho eso, vamos a seguir implementando. Ahora vamos a poner pulsadores normalmente abiertos, pulsadores normalmente cerrados y auxiliares del contactor. Listo. Este se llama, ya dijimos, KM1. Este se llama pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado,
cambiar. KM1. Así sería la manera correcta. Ya. Bueno, hemos implementado, ya pusimos todo. Arrancamos, apagamos, arrancamos, apagamos. Y hemos implementado o hemos agregado los contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos del contactor. Si bien es cierto, los que son unos son los normalmente cerrados. Vamos a agregar 11, 12, será 21, 22, 13, 12, 23, 24. Ahora vamos a aclarar los contactos auxiliares de un contactor. Los normalmente cerrados son 1 y 2, es decir, será 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, etc. Y los normalmente abiertos serán los siguientes, es decir, 3 y 4, es decir, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, etc. Cabe mencionar o cabe recalcar que 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los contactos principales de un dígito, y los de dos dígitos, uno son normalmente cerrados, digo, uno son normalmente cerrados y 3 son normalmente abiertos. 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, esperemos no generar confusión con esto del contactor. Así funciona. Vamos a borrar esto. Ahora vamos a llevar el circuito a un poco más complejo, porque en el mundo del aire acondicionado se tiene presostatos, entonces contactos, estos son desconexión normalmente cerrado. Vamos a poner, estos son prácticamente contactos de presión, neumáticos se podría decir, porque trabajan con presión. Por ejemplo, presostato de alta y presostato de baja. Normalmente este tipo de circuitos trabajan en serie. Eso significa que todo está enseriado al circuito. Obviamente para el trabajo la cuchilla debería de estar primero. Entonces acá estamos haciendo las cosas mal. Entonces sería así. Vamos a ponerlo rotado y vamos a ponerle esta línea acá. Entonces sería así: línea acá, línea acá, línea acá, y listo. Entonces, aparte del on off, o muchas de las veces este on off
se controla por tarjetas electrónicas de control. Es decir, la tarjeta es lo que controla y descontrola, o conecta y desconecta el circuito. Entonces, levantamos la cuchilla, obviamente el circuito ha detectado bajo o calor, entonces simplemente va a arrancar. El circuito va a detectar mucho frío o llegó al límite de frío, va a desconectar. Ya está trabajando o desconectado, qué sé yo, y nosotros arrancamos para hacer el mantenimiento y queremos recuperar el gas, y resulta que cuando hay baja presión o alta presión o viceversa, los presostatos simplemente se abren o mandan una señal a la tarjeta de control que hay un control fuera de lo normal o una variable fuera de lo normal, y simplemente la tarjeta electrónica manda que se apague. Entonces, ¿cómo se debe hacer el circuito? Simplemente forzando los presostatos, puenteando los presostatos, o último de los casos, manualmente forzando el contactor. Recuerda que puedes aplastar con un destornillador o con algo y el contactor estará presionado y el motor seguirá funcionando. Eso sería el trabajo que se hace. Esperemos sea de su utilidad. Muchas gracias por su tiempo. Permiso.